Bueno, lo que no me gusta cuando se incorporan variados instrumentos y se usan instrumentos mapuche sagrados dentro de una actividad como esa. Como por ejemplo, ¿qué instrumento? El culchún. El culchún no se debiera usar en ese tipo de cosas, sobre todo para el rock. Para ser mapuche no es necesario que cantemos así a mezclado. Para ser mapuche tenemos que tratar de hacer las cosas bien y hacer las cosas como mapuche, no como medio mapuche, medio huinca, ¿ya? Entonces, en ese sentido yo no estoy de acuerdo, o sea, no estoy de acuerdo con que los jóvenes hoy día estén haciendo esa clase de cosas, porque eso significa para mí, en el tipo de música que se está haciendo una mezcla que en el fondo es lo que lo están ayudando a avanzar rápidamente con el determinio del pueblo mapuche. Yo, por ejemplo, aquí con quién hablo el idioma, con mi vecina, aquí son todos mapuche, pero nadie quiere hablar el idioma, nadie. ¿Por qué no? Porque se avergüenzan. Porque ¿ya? no hablan Eso, bien. porque no, si hablan bien. El problema es que no quieren hablar mapuche, no quieren seguir hablando el mapuche. Eso es. Entonces es más fácil modernizarse que seguir hablando el mapuche. Entonces por eso es mi crítica, ¿ya? Ellos están buscando una nueva identidad más cómoda nomás. Para mí es cómoda eso. Sí, de vagos. Mucha comodidad eso. De vagos. De vagos. Claro. No, es muy comercial. Estar tomando muchas cosas de Estados Unidos. With a share of 10%, indigenous Mapuche are the largest Chilean minority. Throughout history, Mapuche have been victims of mass land expropriation and forced urbanization, especially during the Pinochet era. Today, nearly 80% of all Mapuche live in confined areas located at the periphery of Chilean cities. The lucky ones might find a room in one of these desolate terraced houses in the suburbs. The majority of the Mapuche population is in the region Araucanía. There, many rural Mapuche communities are still fighting for land rights and against large multinational corporations which exploit the natural resources and pollute the environment. Mapuche protests against those corporations and the government are constantly put down with brutal force. Amun sungun mongetun, amun sungun mongetun. Amuyu wichan, mongele wichan. It is quite peculiar in how many court cases related to the Mapuche rebellion the anti-terror law is applied, a law which was enacted by Pinochet.
mapuche en amuyu compuche Chapule que pañene vuelto allí peñilamien amuyu weichan amuyu compuche Chapule que pañene vuelto allí peñilamien mongele weichan amuyu compuche Chapule que pañene vuelto allí peñilamien amuyu weichan amuyu compuche Chapule que pañene vuelto allí peñilamien mongele Malonje mai Mongele mapuche Mongele mapuche Mongele mapuche Mongele mapuche Mongele compuche Temuco, with its 380,000 inhabitants, is the capital of the Araucanía region and has the largest Mapuche population. Over 10 years ago, young urban Mapuche have initiated a movement to express grievance and call for upheaval through their music. It's about different styles of contemporary Western music mixed with elements of traditional Mapuche music and the Mapuche language. This music is called música fusión. Sí hay discriminación. Sí hay discriminación. Pesco mi chuchuca, me la coloco acá y me subo a una micro, me miran. Te miran, fijo. O, pero algunos te miran, sí, te apoyan y otros te dicen, no, este weón anda con gasolina en el bolso, nos va a quemar la micro. ¿Cachai? Porque los medios se han encargado de solo, o el mismo presidente de la República, el ministro Hilspeter, que dijo que los mapuches andan quemando ahora en verano todos los bosques. O sea, si tú venís vestido de mapuche al centro, todos te van a decir que andáis quemando alguna weá, weón. ¿Cachai? O sea, comencemos por algo. Si hablamos de discriminación aquí, es porque lo impone igual el gobierno, ¿cachai? Claro. Lo impone de un cierto punto de vista, y ahí es donde va esto. Quizá el joven mapuche, el joven que es mapuche, que no, empieza a ver esta realidad de cosas. Algunos los aleja y a otros los acerca totalmente. Y ahí es donde comienza esto de quién soy realmente, a buscar el tubo, se dice de dónde uno viene. Y sí, aquí de más que siempre van a encontrar un apellido mapuche. Y hay veces que se sienta adentro, no es tan solo por moda, se sienta adentro porque realmente uno es como un llamado que sienta adentro de estar ahí con tu pueblo, eso sí se va a dar. ¿Por qué nacen los grupos de fusión? Sí, creo que, como dice un compositor latinoamericano, la era está pariendo un corazón. Creo que los músicos que nacieron en esta época nacieron en un periodo muy especial. Bueno, si bien es cierto, hay grupos que vienen mucho más atrás haciendo música fusión, pero esta música fusión que nació en este tiempo ahora, tienen esta característica especial, distintamente el estilo, la cumbia, el rap, el rock, no sé, si habrán más, punk, folk, no sé, pero con esta tendencia de lucha fusión, digamos. Nacimos ahora para poder defender y poder difundir y hacer la denuncia. En otro contexto hubiese sido totalmente diferente. Pues igual, pues hay que tener claro que si hubiésemos nacido en el 73, todos estos grupos fusión tirando mierda al Estado, estamos muertos, pues weón, ¿cachai? Pero nacimos ahora para defender ahora al pueblo mapuche, porque hay una weá bien característica. Esta weá de ahora, estos gobiernos de ahora, disfrazan todo, lo hacen bien lindo, y aún así encarcelan, asesinan gente. Y estos grupos están para sacar esas vendas de los ojos de la gente.
esta tierra nosotros nos vio nacer así por una necesidad que tenía la gente de decir la verdad, de decir, si un Paco culiao llega y le pega a un mapuche, eso no, ni siquiera sale en las noticias, weón. Ahora último está saliendo, pero en los años cuando yo era más cabro, uno veía cómo le pegaban los pacos a los mapuches y no salía en las noticias. Peumayén nació para poder denunciar eso, decir que sí se está abusando. Peumayén nació por esa necesidad social que está involucrada en lo urbano como en lo rural. De ahí nació, se construyó de esa manera Peumayén. Como el mapuche y no mapuche también. Porque hay harta gente que dice Peumayén que no es mapuche. Claro. Suizos. alemanes. Por eso es tan importante. Y no hablamos de instrumentos. Sí emiten un sonido que da tonalidades, pero no es un instrumento. Es un elemento con el cual cuando uno lo hace sonar, invoca energías para conectarse al año quemado. Por ejemplo, este sonido dicen, una truchuca. Esto ha ido de generación en generación. Ya, esto se llama pifilca. Se usa en ceremonias, se usa en Ayecán es fiestas, pero netamente en celebraciones ancestrales y etún. Vamos a leer. Todo esto se compone, esto es mucho más allá. Este es un cultrún. Esto va mucho más allá, esto es la base de la música de Peumayén. ¿Sí no veis? O sea, va mucho más allá en el contexto de historia. Esto aquí, esto nos dejaron nuestros cuifiqueche, nuestros ancestros. En esto está reflejado toda la sabiduría, se llama Cuifiquimul. Este ritmo es lo que construye a Peumayén en su base, digamos, musicalmente, si hablamos de música. Este ritmo y esas pulsaciones. Choique porrón, así se llama. Muy bien. Vamos a leer. En la base esta nace la guitarra, nace la fusión, porque no podemos desmentir que nosotros igual crecimos acá, pues, igual nos gusta el rock. Esa weá es como nació con nosotros también. Igual como somos medio enamorados, nació eso, mira. Este conquista a la miel, la Hay que mujer. estar calladito porque el instrumento no sabe eso. ¿Cómo se llama? Chompe. ¿Qué? Ya, este es el instrumento, se puede decir, de enamoramiento. Cuando tú se ganaba, allí vivía, ¿podías enfocar la casa que está allá? Sí. ¿Esa? Ya, pues al final era el cuento que se ganaba una loma la mujer y el hombre le iba a enamorar con este sonido. Cuando él se ponía a tocar y la niña lo escuchaba y salía afuera. Y el suegro también, si- la suegra y todo. Y si le correspondía la mujer, se ponía a tocar los dos. Se tocaban mutuamente. Entonces ahí sabía el hombre que estaba siendo correspondido. Sexo. No, Todo. debe venir algo más lindo. Ah, bueno. Estamos hablando de amor, de eso viene un poquito después. No, si igual es cierto. No de ni la cultura, pues. Ya, este es el culcul. Este instrumento es uno de los más antiguos junto con el cultrún. Pero este instrumento nació al momento de que el mapuche comenzara su tiempo de guerra, Huaychán. de luchar, huaychán.
era o es el elemento, digamos, al verlo más nostálgico, que recuerda el combate, muchas muertes, es un llamado a pelear. Por eso igual se utilizan las marchas, los velorios, para conectarse igual y poder decir, aquí están los mapuches vivos todavía, seguimos luchando. Para los huichafes, con permiso de ellos. Por eso está en el tema huichafe. Impotencia, weón, adentro. Ayer, weón, la mamá de Catrileo fue detenida, fue procesada junto a otra gente ayer, siendo que el Paco hace 4 años, el Paco, el carabinero que mató a Catrileo, tuvo 6 meses con firma mensual y salió en libertad y quizás está ejerciendo por ahí. Hablamos de esa impotencia. De ser fusión rock mapuche, una hueá muy extraña, pero sí te hablo de una denuncia, de una forma más digerible, de tocar, como dice mi peña acá, a juventud, a gente más anciana, que es mapuche y no mapuche, decir sí, weón, el Paco asesinó a un mapuche de 17 años con un balazo en la frente. ¿Cómo lo hacemos, weón? ¿Sí? O sea, decir a la denuncia que ¿cómo decimos que el dolor que siente esa madre, weón, por asesinar, que le asesinaron a su hijo, cómo lo decimos? Hacemos así con el poder que tiene el rock y con este Nehuen que tiene el mapuche. Así lo hacemos, weón. Son los que disparan los pacos maricones. Bala, balines, también perdigones. Son los que disparan los pacos maricones. Nosotros hacer un cuento de acercarnos a la gente. ¿Cómo? Hay gente que son mapuches que ni siquiera saben nada del mapuche. Entonces ahí venimos con esto. Ya, ¿cómo lo hacemos? Si tocamos música ancestral, puro cultura en sí, va a ser chocante decir, ya andan estos indios hueando, ¿cachai? En cambio, si nosotros somos un poco más inteligentes,
sin salirnos de las bases, le ponemos una guitarra eléctrica, una batería sin irnos del ritmo y con una buena letra, te va a llegar a las universidades, te va a llegar a gente que ni siquiera es mapuche, a gente suiza. Y todo ese cuento. Entonces nosotros eso quisimos y hay hartos jóvenes que nos agradecen. Gracias, nos dicen, porque ahora sí que sé lo que es ser mapuche, gracias a la fusión que hicieron ustedes realmente. La lucha mapuche todavía sigue y sigue con nosotros, de una trinchera diferente, pero sí sigue. Es que sí, en la trinchera de músico creo que abarcamos un poco mucho más allá que aquel que está por ahí tirando una piedra, encapuchado, ¿cachai? Sí, podemos dejar un mensaje mucho más claro y más preciso. Ya basta de quejarse, es tiempo de luchar, o tendrás humillación por descendencia. Somos parte de uno solo, si asesinan a la gente se pudrirá el equilibrio en su esencia. El gobierno con arma cargada, esperando el gatillo, la bala en la espalda, acechando. Estoy apresado, interrogado sin razón, o el maco amedrentado resiste con valor. El peña encarcelado solo espera virtud, amor de quemados quiere ver a su hijo mapuche en unión. Basta ya, que somos uno solo, una sola lucha, una sola convicción. Basta ya, que la lucha es contra ellos, finca que ha traído religiones, división. Basta ya, que somos uno solo, observa bien tu rostro, este mapuche, corteza de una nación. A mí se me ocurrió poner tanto énfasis y tanta fuerza en ese tema mapuche, yo no siendo mapuche, como te decía, por el contexto en donde vivimos acá en Temuco. Esta es una zona que tiene mucha historia. De hecho, imagínate que acá Chile está celebrando 200 años y acá Chile llegó hace 100 años. ¿Entiendes? Entonces, acá es otro mundo, no es como hacia el norte, pues vive otra gente y se respira otro aire. Y tiene otra cultura, es otro pueblo, pues no es el pueblo chileno, entonces por eso tomó ese sentido. Pues imposible que hubiéramos hecho, ya que hacemos rock contestatario, no tocar el tema mapuche, que es un tema que está aquí a flor de piel. Pues, y como yo te decía, yo por ejemplo, de repente no hace falta tener un apellido mapuche para sentir ese sentimiento que sienten ellos también, porque es de amor a la tierra y de cuidar la tierra y de cuidarnos todos y de vivir en comunidad, por así decirlo, en la medida que se pueda, en autogestionarse. Entonces, aunque nadie de ustedes, ninguno del grupo tenga sangre mapuche. Claro, siempre, pero desde pequeño hemos estado cercanos al tema. Yo tengo muchos amigos que son mapuches, que han estado presos, que ahora están muertos incluso. Entonces, no me puede dejar el tema, yo no me lo puedo quitar de encima nunca.
creo que claro, hemos llamado, se ha logrado un cambio. Se ha logrado un cambio sobre todo en la gente que va a los recitales de acá de Temuco. Antes era distinto el asunto, ahora uno se para con una tutuca arriba del escenario y la tocáis y es todo el mundo apoyando. Todo ya entendiendo que somos de acá, somos de Temuco. ¿Cachai? Que es el mejor instrumento que te pueden tocar para subirte el ánimo, para darte energía, qué sé yo, para despertar un poco la mente. Es una tutuca, es un cultrún. Y si a eso le chantáis una guitarra eléctrica y todo eso, una batería, puta, es más bacán todavía, cualquier energía. Y hemos logrado, por ejemplo, antes, no sé, cuando recién empezamos a tocar, iba gente, cabros, niños que eran mapuche, de apellido mapuche, y que no sabían que tenían todo eso dentro suyo. Por ejemplo, y que ahora van a las tocatas y tocan trutruca, y es como orgullosos de su apellido. Antes la gente se avergonzaba de ser mapuche. Aquí han pasado años en que tú podías, por ejemplo, estar conversando yo contigo ahora y al otro día me llaman, oye, ¿sabes que metieron presa a la niña que andaba haciendo el documental? Y así de simple, corta. ¿O no? Es así de simple. No te rías. Por estar haciendo un documental aquí te pueden llegar los pacos y decir, ¿quién es este? Es amigo de tal persona, amigo de tal lonco que hizo tal cosa. Tiene que saberlo solito. ¿Cachai? Entonces es así, no, es otro mundo. Por eso yo digo que acá es otro mundo. No es como en Santiago, no es como el norte. Una sola nación de respeto y paz, por la tierra, por la humanidad. Desde el momento en que Cristóbal Colón zarpó de España en busca de la India y sus tesoros, navegando días y noches pensando en aquel oro, yo vaya curiosa travesía de Jocolo, cruzando el mar Atlántico, todo bien simpático. Y cuando tierra divisó a la India, él creyó que llegó, pero cuenta no se dio que uno de causa silencis. Así entendí que la vida no pica como pica el ají, sino que ni hablar se adapta al cambiar. Bueno, nosotros hacemos música hip hop con contenido social, donde trabajamos harto el tema de reflexión tanto en las poblaciones como lo que está viviendo hoy en día el pueblo mapuche. La potencia que tiene este estilo de música, ¿ya? Que es único porque yo creo que el hip hop es el armamento de los pobres, porque tú podías explicar las cosas tal y como son, ¿no? Sin censurarte, sin dejar cosas de lado, sino que vais directo al hueso, como se dice. Sí, nosotros trabajamos con los talleres y una de estas agrupaciones también que fue Amor Kimón, que cuando nosotros trabajamos igual con el disco Raíces, ya hartos jóvenes igual empezaron a tomar el tema de la causa mapuche en ese instante, y que fue súper fuerte y que jóvenes se identificaban con la problemática. De repente, que antes no. Claro, jóvenes que antes antes no se veía mucho. Hoy en día eran unos poquitos, pero por claro, eso se aumentó ahora Hoy en día vemos jóvenes que están comprometidos, que no tienen apellido indígena, pero llevan la causa como si fuera de ellos. Allende requer alcañi sungu montun moleain tu fashiraki suam lagun meli venenu rume we churripa chan fen tren newen para el poder popular mapuche campesino gente obrera com soy pu cuñi fallelu
que muluki ni pesu no rume con Chile ye fulu corre asum ye afui le liye meo tu fachi puche sofrale ni ranchum yen rume ko yam reke yo fule a ingwe chafeñi foyen puche fanos kimul peñi. Mira, yo me considero mapuche, ¿ya? Mapuche no urbano ni rural, sino ni globalizado, mapuche. Que estamos globalizados todos en general, pero... Claro, pero el contenido que le damos es mapuche, ¿ya? Pero el ritmo que lleva es bien urbano, ¿ya? Que es el tema de la base. Una es como faltarle el respeto como para utilizar ya los instrumentos que son ya como son las rogativas o los instrumentos que utiliza el pueblo mapuche son sagrados. Claro. Y no sé, es como para no pasarlo a llevar a nuestra cultura, lo adaptamos al hip hop, pero nosotros diciendo con las letras, no utilizando los instrumentos de la cultura mapuche, que es sagrado, yo para mí es sagrado. Pero, hay un respeto en todo sentido, porque si tú miráis el cultrón tiene su historia, ¿no? En busca de líderes de movimientos radicales, Huechafe le resisten a estos huincas criminales que se mandan terroristas resguardados por oficiales. Para inyectar un traje y este daño irreparable, que asuma ya el culpable, que asuma este gobierno que ellos son los responsables. Play. Pirulonco generó un discurso crítico, pero también colocó de manifiesto ciertas contradicciones. O sea, por ejemplo, a nosotros nos daba lo mismo, por ejemplo, que nos criticaran porque no tocábamos instrumentos mapuche o porque no hacíamos música tradicional mapuche. O sea, eso para nosotros era irrelevante, o sea, no tenía un gran peso, o sea, ninguno de los temas lleva instrumentos mapuche. En las performances que hacía Cristian cuando estaban en el escenario, que son, digamos que es la parte ritual cuando la machi entra en Keimi y está en el machitún, y que claro, eso resultaba ofensivo para varios puristas que existían en esa época, y que yo creo que hasta el día de hoy algunos subsisten, pero básicamente era eso, o sea, era en el fondo ir colocando a la cultura en tensión y mostrar esas contradicciones. O sea, nosotros básicamente nuestro público, por decirlo así, nuestro público objetivo eran los chicos urbanos, los chicos que escuchaban música punk y con los cuales después nosotros conversamos, los cuales a veces incluso uno veía que el movimiento no daba ningún tipo de respuesta hacia estos chicos que vivían en la ciudad de Temuco, que podían vivir en la ciudad de Santiago, o que podían vivir en una ciudad en Argentina. O sea, el movimiento para ellos era invisible, o sea, el movimiento no los visibilizaba a ellos. Pirulonco en alguna medida visibilizaba a esos mapuches que vivían en la ciudad, y por otro lado estaba en la lógica de la revitalización lingüística, o sea, en el uso del mapudungún en los espacios cotidianos. Y ese era el fuerte de Pirulonco. Pero también hay un tema de mantener un tema de identidad. O sea, yo creo que, a ver, uno de los aspectos interesantes es que igual las bandas
valoran el tema de la identidad. O sea, y eso también es un efecto a partir del colonialismo chileno. O sea, el colonialismo chileno te establece un tipo de identidad mapuche. Por ejemplo, el colonialismo, ¿qué le interesa? Una identidad súper rígida. Esa identidad, por ejemplo, ya todo lo mapuche tiene que ser de esta manera, y si no de esta manera está aculturado o está dejando de ser mapuche. Y yo creo que en el fondo una manera de romper con el colonialismo es mantener la identidad. Y las bandas lo que crean es identidad, o sea, rompen con el esquema colonial. O sea, no sé, o sea, para muchos chilenos les gustaría que nosotros los mapuches siempre estuviéramos tocando el cultrún, la trutuca y la pifilca, y que nos viéramos bonitos como pieza de museo. Y lo que hacen los grupos es subvertir eso, o sea, es subvertir un orden, es transformar ese orden. Y en ese sentido es súper positivo y es súper valorable que eso exista. Y ustedes como Pirulonco, cuando surgió, hacía mucha falta de marcar una identidad de jóvenes mapuches urbanos, por ejemplo. O sea, yo me acuerdo que cuando llego a la universidad la primera vez y voy a una reunión de la agrupación mapuche, Huequintún en ese momento, hay alguien que se para y dice: yo soy mapuche practicante. Y yo dije: ¿pero qué? ¿Y qué diablo es eso? O sea, ¿qué es el mapuche practicante? Y ahí él dice: yo soy mapuche que vivo en la comunidad, soy un mapuche que voy a Guiatún, soy un mapuche que practico. Entonces yo decía: ¿esto es una religión entonces? O sea, y a mí las religiones nunca me han agradado, así que pesqué mis cosas y me fui. Y claro, en el fondo, cuando nosotros iniciamos con Pirulonco, cuando Pirulonco aparece en escena, el tema entre lo urbano y rural era algo problemático, pero justamente era algo problemático porque se le estaba generando una grieta a este discurso colonialista, a este discurso de que el mapuche puro, el mapuche que vive en la comunidad, el mapuche que practica la cosmovisión y todo eso. O sea, en el fondo existía una especie de mapuchómetro para medir tu pureza de mapuche. Yo creo que a los chicos les agradó. O sea, yo creo que a los chicos les agradó porque en el fondo significaba algo nuevo, algo que estaba saliendo de los esquemas y que tensaba esta relación, digamos, de lo mapuche de lo mapuche rural o como visionista como lo único mapuche. O sea, en el fondo nosotros abríamos la posibilidad de que podían existir otras identidades mapuches que no tenían que ver con la cosmovisión. El puño en alto le da vida a las cenizas, brotan las palabras fieles dentro de semillas. Cuando tiritamos por lo tierno de la vida, nos regocijamos en lo tibio de los días. Que viene a florecer. Llevo mi historia para no olvidarme al renacer. Abro mi caudal al mar, prefiero navegar contigo, humanidad. Hagamos la ilusión de hacernos florecer primavera.
eso nosotros exigimos la letra y el compromiso. O sea, como le dije los peñas delante, ojalá si en algún momento, que no sea tanto por plata, sino que las canciones se tramita, por ejemplo, de alguna manera fortalecer y difundir la lucha del pueblo mapuche, porque muchas veces usted sabe que la represión lo recibimos en las comunidades, pero la prensa, todo pertenece al Estado y no tenemos manera como transmitir y lo que está sucediendo. Y efectivamente las canciones que cantaban algunos peñas, y ellos lo estaban diciendo, es la realidad que se vive en la comunidad, de los fiscales, de los jueces, todo. Entonces eso es bueno, no importa los instrumentos. América financió el desarrollo de Europa con nuestra plata y nuestro oro. Bolivia financió el renacimiento con sus riquezas y millones de indios muertos. América no tuvo defensa contra el saqueo y la pólvora bajo las nuevas leyes de Europa. Al invasor pertenece las tierras. América no tuvo defensa contra el saqueo y la pólvora bajo las nuevas leyes de Europa. Al invasor pertenecen las tierras. En nombre de Dios te sometes o te mueres. Indio sin alma, ha dicho la Santa Iglesia. Prefiero morirme e irme al infierno y no toparme nunca más con un cristiano. Y de este lugar se llevaron todo hasta la libertad. Y de este lugar y en este lugar hay a muchos que la historia les da igual. Siglos oscuros me desgarran la voz. Destruyeron nuestras culturas y pusieron su Dios. Sus descendientes lavan sus conciencias con caridad y avalan un sistema lleno de desigualdad. Ambos negros y mulatos, seguimos todos fuera del sistema que nos margina de lo que nos queda. Educación, salud y nuestra hermosa tierra. Y este lugar tiene tanta tierra, tiene tanto mar. Y este lugar a tantos niños que puede alimentar. A todos los hermanos que escuchen la canción, venimos a cantarles este reggaetón. Aquí estamos Pumapuche, somos pueblo, nación, con organización, con nuestra cosmovisión. Upeña y Pulamien vamos a recordar nuestro antiguo origen, vamos a rescatar. La lucha de nuestros abuelos será reivindicada por nuestros Coquimun ancestral. Mira que el abuelo Upoye hoy se alza en el canto, la bandera de mi pueblo con orgullo la levanta, conocimiento y ratito mira que va proyectando. Levanta tu cultura, levanta tu puño en alto. Todo el abuelo Upoye flamea, menea tu cuerpo con fuerza. Mapuche de la tierra es nuestra tarea, nuestro compromiso, cuidar el Gualmapu y mantener el equilibrio. Con este purrum además de menear, queremos nuestro pueblo unificar. Por eso Pulamien vamos a purruquear, salgamos a luchar por nuestra libertad. Con este purrum además de menear, queremos nuestro pueblo unificar. Por eso Pulamien vamos a purruquear, salgamos a La idea, como te digo, principal es fortalecer la identidad. Si nosotros somos capaces de unificar un discurso, creemos nosotros como Huechequeche que podemos lograr muchas más cosas como pueblo. Si hay 5.000 mapuches organizados hoy en la región metropolitana, pueden ser más. Pueden ser más jóvenes que nazcan en comunidades mapuches. Que no se les niegue el derecho de serlo, que es lo que quiere el Estado Nacional. Que ya no existan los mapuches. Y que se conviertan todos en chilenos. Nosotros creemos que
podemos ser más, que podemos ser más mapuches, que despertemos más mapuches conscientes, más mapuches que estemos recuperando tierra, más mapuches que estemos haciendo música. Y eso a quienes le cantamos. A quienes les cantamos son personas que nosotros creemos que después pueden cantarle a otros. Y sobre todo al elegir la música como un medio de comunicación a conseguir este gran objetivo que es que muchos jóvenes se identifiquen como mapuche en espacios como la ciudad. Pero yo creo que logramos más allá de nuestro objetivo, porque también fortalecimos la identidad mapuche en las zonas rurales. Y no tan solo a los jóvenes, porque también hemos fortalecido también a nuestros papás, a nuestros propios papás, que a lo mejor se han sentido avergonzados de ser mapuche. O también los mismos viejitos, ellos aprenden de nosotros y nosotros de ellos, con la música también. O sea, a través de la música de ustedes, ya a ellos no les da vergüenza de ser mapuche. Claro, porque nosotros lo hemos incentivado a los mapuches a través de lo que nosotros decimos. Y con ello como que a nuestras mismas familias lo hemos integrado también a ser parte más de los mapuches, los que han nacido también acá, porque algunos de nuestros papás nacieron acá y otros en el sur. Entonces, esos instrumentos los fusionamos además con el mapudungun, ¿ya? Fusionamos el castellano con la música occidental. De esa manera vamos tratando de lograr una fusión con sonidos contemporáneos, sonidos, digamos, que están más familiares, en las ciudades sobre todo están más familiares a lo que escuchan los jóvenes y a lo que escuchan muchos hermanos, muchos peñi, muchas lamien que están en las ciudades, ¿ya? Y de repente las mismas radioemisoras entregan, digamos, ciertos estilos musicales, ¿ya? Que son los más escuchados y muchos de los cuales nuestros hermanos también escuchan. Entonces nosotros quisimos hacer nuestra música también como una forma de acercar la cultura mapuche a nuestra gente, ¿ya? Que está más alejada de ella por el hecho de estar acá en la ciudad. Entonces, de esa manera hacemos una fusión con estilos como por ejemplo cumbia, hip hop, reggae, salsa, rock. O sea, en cuanto a lo que es fusión, hemos fusionado la música mapuche con diversos estilos, muy diversos. Esto llama mucho la atención de la música de ustedes, que casi cada tema tiene otro estilo. Claro, es que precisamente llegó un momento en que nosotros nos dimos cuenta de que nuestra gente no solo escuchaba hip hop, porque nosotros la gran mayoría veníamos del hip hop. Nosotros creímos que en esta tierra es mapuche y por eso nosotros la reivindicamos así. Si bien toda la gente lo conoce como Santiago, nosotros le decimos Picun Mapu. Y por eso, y de donde nosotros nacemos, aquí estamos dando la lucha. En muchos lugares se dan diferentes luchas, en el sur se está dando una lucha por las tierras, acá se está dando una lucha por la identidad, por fortalecer nuestra cultura y porque la gran población mapuche está viviendo acá en el Picun Mapu. Entonces eso es nuestra labor, llevar el mensaje a través de la música a esas personas que están naciendo acá y darle fuerza, decirle, oye, ustedes son mapuche, esta tierra es mapuche, valórenla, quiéranla, respétenla. Libertad a nuestros hermanos presos políticos mapuche en huelga de hambre. Yeah. Derogación de la ley antiterrorista. Yeah. Derogación de la ley antiterrorista que busca exterminar nuestra nación. Derogación. Hermanos, quebrantemos juntos el cerco en la comunicación. Derogación. Libertad para nuestros peñis que están en huelga de hambre en la prisión. Derogación. Nación mapuche libre, justicia, territorio y autodeterminación. 200 años de tortura y opresión, militarización, robo y usurpación en nuestra nación. Genera nuestra reacción, siendo el Huaychán siempre la acción para mantenernos vivos en medio de tanta represión. Es la ley del terror aplicada bajo Peñi que resiste con valor, no más dolor. Y que nos queda en las comunidades normal, para la paliza, balineros, que te queda saliendo de su moneda, gana mi excepción. Y el que firme sus papeles nuestra gente no habrá paz. No. Y si mata nuestro país no habrá paz. No. Y si roba nuestra vaca no habrá
papá. No. ¿Y qué haremos nosotros? Derogación, derogación de la ley antiterrorista que busca exterminar nuestra nación. Derogación, derogación, hermanos, trabajamos juntos en centro en la comunicación. Derogación, derogación, libertad. Que está en huelga de hambre en la prisión. Derogación, derogación, nación mapuche libre, justicia, territorio y autodeterminación. Ya, 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 ya. Mariswell! Mariswell! Aquí está sonando boca, pulpón, cascahuilla. Hasta ahí estaría puro, digamos. Ya mira acá. Por eso quiero que escuche esto. Sí. ¿Ya? Ya, esa es una. Esas son otras cosas, ¿eh? No, no está bien, porque la parte intercultural, como que se dice, tiene que ser lo que es de indígena, tiene que ser indígena, y lo que la parte español también, porque entonces va mezclado, pero no que vaya mezclado el canto, por ejemplo, o el cantón con guitarra, con esa cuestión. Claro que a veces lo hacen así. Y esto de la música nueva, el rock, esto mismo, la cumbia que sale y hay mapudungún, ¿qué piensa usted de eso? Bueno, a veces muchos dicen que es lindo, pero a veces puede que sea, pero no en mapudungún, que sea en, ¿cuánto se llama? Que sea en español. Dejarse llevar por el ritmo bonito a lo mejor y transgredir de repente, cruzar estas dos culturas, porque yo escuché que lo que decía usted, que no se deben cruzar, no se puede, o sea, como se dice, junto pero no revuelto, o sea, cada cultura en su lugar se puede compartir, y es lo que yo he vivido también, lo que yo he experimentado, lo que he visto. Las dos culturas pueden estar juntas, pero no mezclarse. Bueno, tú como lonco, ¿organizarías recitales de esos grupos en tus comunidades? No, como lonco no. No me generaría mucha tensión. Por una parte, pues los demás loncos del territorio no comparten la expresión de la música desde la perspectiva en la que estos grupos, por ejemplo, que tocan fusión, entonces se desarrollan. El que se utilicen instrumentos musicales, claro, que están destinados y que siempre se han utilizado dentro de lo que es la ceremonia religiosa o religioso-cultural, verlas en función y utilizado por un grupo de rock y que más encima se llamen los cutiñuque, rompe todos los esquemas. Claro. Entonces, en ese sentido, yo creo que no lo veo ni siquiera viable hacer una tocata de esas características o con todo lo que ello conlleva en el territorio. No.
Ahora sí son, en algunos casos, parte de mi gusto personal. Pero sabemos también que desde el punto de vista de lo espiritual podríamos incluso hasta enfermarnos, por ejemplo, si ellos incurren en alguna falta espiritual con el uso de los instrumentos. Hay personas, por ejemplo, que tienen el ñen de Machi, por ejemplo, y que aún está en proceso y que todavía no está ni siquiera notificado, por llamarte. No ha soñado que va a ser Machi, están los primeros signos, pero probablemente no están interpretados. Y que acuden a un bar de esto y se encuentran con Peumayén y tocan el cultrún, y es probable que hasta entren en trance, porque haga Caimán. Entonces no es el contexto para que eso suceda. Y si eso llega a suceder y no hay nadie que lo pueda apoyar desde lo espiritual y que haga el Ulfung a esa persona que hace el Caimán, y que le haga eso un machife que le llaman también, perfectamente esa persona pudiera enfermar y morir. Ujú. Entonces es una situación compleja, difícil, no es llegar y hacerla. ¿Qué te parece ese fenómeno que de repente hay tantos grupos de música fusión? ¿Por qué será justo hoy en día? Creo que responde a una necesidad imperiosa de las nuevas generaciones para replantearse el tema de la identidad y replanteársela con un fin claro. No solo hoy día se están preguntando, oye, ¿cuál es mi origen cultural? Sino que ya están estableciendo respuestas y se están dando cuenta que es el mapuche. Y que desde esa perspectiva entonces ellos no quieren perder esa línea y quieren acudir a lo mapuche. Por tanto, ya saben que no tienen aquella relación con el mapu, con la tierra, pues ya no viven en ella. No tienen la relación entre los Reilmawen, que son los vecinos en una comunidad, pues ya no viven en una comunidad. Entonces, tampoco pueden ser partícipes de Inyatunes, de Camaricún, de Catán Pilún, porque ya tampoco viven en un territorio de comunidades. Entonces, ¿por qué hoy día afloran tantos grupos? Es porque existe una necesidad de poder sentirse con una identidad distinta. Soy cabrón, es mi tierra, esta nación. Mapuche con orgullo, sentimiento en mi canción. Quiero darte mi neguen, que lo sienta el corazón. Sentimientos que no pueden acallar mi voz. Piensa en una lucha que a mi pueblo hay que apoyar, porque nuestro canto nadie lo podrá parar. Únete a nosotros, juntos vamos a luchar. Con nuestro neguen siempre vamos a ganar. No me vengas con vergüenzas, que ancestro eres. Acoge el hablar de tus padres que eres. Mapuche de orgullo, raíces y culturas, apellidos milenarios y de exportación. No tienes que confundirte con idiomas extranjeros. No creas lo que dice ese winca forastero. Engorroso, poderoso, político mentiroso. Quiere parecer tu hermano porque es un codicioso. No creas, no compres, recuerda quieren votos. No creas, no compres, recuerda quieren votos. Mira a tu lado al mapuche que es tu hermano. Mira a tu lado al mapuche que es tu hermano. Hoy mota pupeñi, vei mota pulangwen. Chepele ay mi tami mapuchengen. Chepele ay mi tami goy dijen keman. Fue mochi piwai, marichi wewen. Vei mota pupeñi, vei mota pulangwen. Chepele ay mi tami mapuchengen. Chepele ay mi tami goy dijen keman. Fue mochi piwai, marichi wewen. Más de medio siglo ha pasado, mira mi pueblo no ha callado. El sentimiento de mis ancestros sigue vivo. Yo sigo combatiendo y soy agresivo, porque la sangre del Eftaro me hace ser altivo. Orgulloso de nuestra raza y seguimos luchando, porque ahora nuestro pueblo se está levantando. Por eso yo te digo